en especial al profesor y a los alumnos que nos están acompañando. En esta ocasión vengo a presentar lo que sería la obligación resolutiva, o otro de sus nombres sería la condición resolutoria. ¿Qué es esta obligación resolutoria o condición resolutoria? Primero que todo, tenemos que saber que está ubicada en el artículo 1536 del Código Civil, como condición suspensiva y resolutoria. Esta condición resolutoria, más que todo, vendría a ser una modalidad de las obligaciones que ya nosotros conocemos y hemos dado en las clases. Esta se establece o consiste en establecer más que todo un hecho a futuro. Lo explico como un ejemplo. Digamos que se establece o sí, se busca de que haya un contrato de compra y venta entre el comprador, entre el vendedor y el comprador, obviamente, y entre, digamos, de una casa, bien mueble. El propio vendedor toma un acuerdo mediante un contrato bilateral, porque recordemos de que este tipo de obligaciones solo se darán en contratos bilaterales, es decir, donde debe haber dos personas participando. Pues en este caso, estos dos tendrán un acuerdo en que el comprador, ya sea por X o Y motivo, pueda pagarle al vendedor a futuro, en un término futuro que estos propiamente hayan dicho, hayan pactado. Exacto. Entonces, aquí empezaría a darse lo que sería la obligación. Bueno, también hay que tener en cuenta que esta obligación resolutoria, más que todo, se da para exigir, bueno, es más que todo como algún sistema de garantías, por decirlo de alguna manera, ya que al momento de darse esta obligación resolutoria, se pacta con el fin de que si en dado caso, como por ejemplo de compra y venta, el vendedor, el vendedor no le dan el dinero que se estableció a futuro, pues este pueda pedir la restitución total de su bien, es decir, que el comprador le devuelva el bien. Y en caso tal de que el vendedor, comprador también haya aportado, le haya dado cierto dinero, cierta cantidad de dinero al vendedor, este también tendría que restituirle la parte que pues este le dio, la tarifa que este le dio. Este tiene un conjunto de requisitos y efectos. Esto primero que todo hay que decir que es una modalidad que requiere pacto expreso. Ya veremos más adelante que no totalmente se requiere así, que es un pacto expreso, pero mientras a priori también tenemos que decir que esta es una de las dos formas en que se da este, esta figura, ya que como veremos más adelante también hay una forma de darse tácita. Pero por ahora el expreso se vendría siendo de alguna manera que estas deben establecerse como tal en el contrato, como por ejemplo en una cláusula que establezca que en caso tal de que el pago no se efectúe a futuro, como se tiene previsto, el bien el vendedor, el comprador tenga que restituirle el bien totalmente al vendedor. Otra de estas, otro de estos requisitos y efectos vendría siendo la condición que debe ser válida, según las normas generales, debe ser física y moralmente posible. Digámoslo y volvamos al ejemplo de la casa. Y no pongamos en este caso una casa, sino que digamos que el vendedor lo que está haciendo es que va a vender una luna o la luna. Esto sería físicamente imposible, por lo cual no podría procederse a hacer el contrato, no se podría, porque ¿cómo vas a bajar la luna para entregarla o para venderla? No se podría hacer. Otra de estos requisitos, y el último, sería su efecto principal de que una vez cumplida el derecho, este se extingue. Y esto creo que es una de las formas o los requisitos fundamentales para este tipo de figura, puesto que la idea de esto, que cuando se llega a dar esta figura, al momento de, digamos, en la casa del propio vendedor, ya pasar el bien y que se le efectuó el pago correctamente, este tiene que perder o pues ceder todos los derechos totales de ese bien inmueble, en este caso de la casa, ya que se le apegó, se le afectó totalmente el pago. Es decir, que no tendrá derechos sobre ese bien inmueble, sobre esa casa, y mucho menos tendrá derecho de pedir que se lo restituya, puesto que ya se le fue efectuado el pago que se tenía. Ok, bueno, como ya habíamos mencionado en la primer requisito y efecto, este tipo de procesos tiene una condición, tiene dos tipos de condiciones resolutorias.
Vemos la condición resolutoria expresa, que es la que se ve en pantalla, y la tácita, que hablaremos más tarde de esa. Al principio, como le decía anteriormente, la condición resolutoria expresa es aquella que se va a establecer en el propio contrato y, digamos, mediante escrito. Este se establecerá escrito siempre como una propia garantía de que, como ya anteriormente lo mencioné, si en caso tal se le llegue a quedar mal al vendedor o incluso hasta el comprador, este pueda restituir su dinero o pues el bien que se está vendiendo. Cabe también decir que esta condición resolutoria expresa la podemos encontrar entre el artículo 1935 y 1937 del Código Civil, donde también podemos ver que a esta condición resolutoria expresa en esos artículos propiamente se le tiene el nombre de pacto consumo. ¿Okay? Ahora hablamos de la otra condición que tanto les hablé anteriormente, que es la condición resolutoria tácita. Y es que, como lo vemos, este está establecido en el artículo 1546 del Código Civil. Y es que esta diferencia de la expresa no es necesario que se establezca mediante un escrito o una cláusula mediante escrito en el propio contrato, sino que por el simple hecho de existir este contrato bilateral se entenderá de que, digamos, si no se le efectúa el pago, no se le hace la entrega de este bien al comprador, o el vendedor no le da el dinero a futuro el comprador no le da el dinero a futuro al vendedor, pues se entenderá por el simple hecho de existir de que se le tendrá que restituir a cada uno pues el bien que o la tarifa que dio. Eso es la idea de la condición resolutoria tácita, a priori. Es prácticamente lo contrario a la condición resolutoria expresa. ¿Okay? En este tipo de procesos, en este tipo de figuras, mejor dicho, se dan unas preguntas y problemas frecuentes. Empecemos. Y es que diferencia la condición resolutoria ordinaria de la condición resolutoria tácita. Como anteriormente acabé de mencionar, digamos, hay una diferencia muy clara entre la expresa y la tácita. Y es que, como vemos normalmente, la expresa se establecerá por escrito y se tendrá constancia de esta, mientras que la tácita no será así. La tácita normalmente se va a buscar de que esta, en su propio sentido, pueda existir, o por el simple hecho de que esta exista, se tendrá entendido de que debe efectuarse así. Para que se produzca el efecto extensivo de la condición resolutoria ordinaria se requiere una declaración judicial. Eh, bueno, como propiamente dicho, esta pregunta hace referencia si es necesario, digamos, de algún modo, la extinción del propio, o sea, de la existencia de un abogado, o mejor dicho, la declaración de un juez para que se dé esa efectúe la propia figura. Y es que sí es necesario que se requiere un juez y que el juez dé la propia declaración para esto. ¿Ok? Y vemos que la segunda pregunta frecuente que se da en este tipo de figuras es que cuando la condición resolutoria es fallida. Y es que tendremos un conjunto pues, de situaciones en cuando este puede darse fallida. Y es que la condición resolutoria que se puede dar fallida cuando es imposible por su naturaleza o inteligible. O en su defecto es intuitiva, de hecho ilegal o inmoral. Esta por esto no se entenderá por escrito. Es decir, que al momento de que se dé entendido, que se verifique de que se está dando, de alguna manera es ilegal, la condición resolutoria no será o no tendrá paso, sino que será fallida. Al igual depende de su naturaleza y depende si es inteligible. ¿Ok? Pues con esto pues finalizamos lo que sería la ponencia, la aplicación de la propia condición resolutoria. Espero que le haya gustado y haya sido de su agrado. Profesor, muchas gracias por su atención. Les deseo una buena noche.